La carta estaba sobre la superficie de roble oscuro de mi escritorio, un rectángulo blanco y solitario bajo la luz amarillenta de la lámpara. Parecía un fantasma, una promesa de destrucción sellada con mi propia saliva. Dentro de ese sobre no había solo papel y tinta, había años de resentimiento destilado, cada herida, cada desaire, cada traición meticulosamente documentada en 12 páginas de furia controlada. Era mi testamento emocional, mi declaración de guerra, mi suicidio social. Enviarla significaría cortar el último y podrido hilo que me unía a mi familia. No enviarla significaría tragarme el veneno una vez más, permitir que la injusticia se solidificara hasta convertirse en el epitafio de mi vida. Mi hermano, Ricardo, el eterno niño de oro, estaba a punto de recibirlo todo. La empresa familiar, una constructora que yo había levantado desde sus cimientos con sudor y noches en vela mientras él coleccionaba fracasos y deudas de juego, le sería entregada en una bandeja de plata. Mis padres lo llamaban darle una oportunidad, una estructura. Yo lo llamaba el acto final de una vida entera de favoritismo. Yo era el pilar, el confiable, el aburrido. El que se aseguraba de que las nóminas se pagaran, de que los contratos fueran sólidos, de que los inspectores se fueran con una sonrisa. Ricardo era el encanto, la cara pública, el que cerraba tratos con una palmada en la espalda y una botella de whisky caro, dejándome a mí la tarea de descifrar cómo cumplir sus promesas imposibles. Durante años, acepté mi papel. Creí en el mito de la familia, en la idea de que nuestro esfuerzo colectivo era para un bien mayor. Fui un tonto. La revelación llegó de la manera más sórdida posible. No fue en una reunión familiar, no fue en una confesión entre lágrimas. Fue a través de un correo electrónico enviado por error a mi bandeja de entrada por la asistente de mi padre, un correo destinado a nuestro abogado. El asunto era simple, transición de activos, plan final. El contenido era una daga envenenada. No solo planeaban nombrar a Ricardo director general y accionista mayoritario, sino que habían diseñado una estrategia para diluir mis acciones hasta que no valieran casi nada. Habían creado deudas ficticias, inflado gastos operativos en proyectos que yo sabía que eran rentables, todo para justificar una reestructuración necesaria que me dejaría fuera. Lo peor de todo fue la nota personal de mi padre al final del documento adjunto. Asegúrate de que esto sea hermético. Mateo es metódico, pero no es un luchador. Se quejará, pero al final aceptará una pequeña compensación por el bien de la paz. Siempre lo hace. Siempre lo hace. Esas 3 palabras hicieron eco en el silencio de mi oficina, demoliendo 2 décadas de lealtad. No era un descuido. No era ceguera. Era un cálculo frío y deliberado basado en su percepción de mi carácter. Me veían como un felpudo, una herramienta útil que ahora se había vuelto prescindible. Esa noche, el dolor dio paso a una rabia blanca y caliente. Fui a casa y escribí. Escribí sobre el verano en que trabajé doble turno para pagar mi primer coche mientras ellos le compraban a Ricardo un descapotable por levantarle el ánimo después de suspender 3 asignaturas. Escribí sobre cómo mis logros académicos eran recibidos con un asentimiento distraído mientras que la mediocre pintura de Ricardo era enmarcada y colgada en el salón principal. Escribí sobre los préstamos que le di, dinero que yo había ahorrado para una entrada de una casa, que él nunca devolvió y que nuestros padres olvidaron. Y lo más importante, detallé con precisión de contable cada maniobra financiera que había descubierto en ese correo, cada mentira, cada número falsificado. Demostré, línea por línea, cómo su plan no era solo inmoral, sino flagrantemente ilegal. La carta era mi obra maestra del dolor. Cada frase era un golpe. Cada párrafo, una acusación. Al terminarla, al amanecer, me sentí vacío pero extrañamente purificado. Era la verdad. Mi verdad. Y ellos iban a escucharla. Sostuve el sobresellado en mi mano, el pulso martilleando en mis sienes. Esto era todo. El punto de no retorno. Caminé hacia el buzón al final de mi calle, el sol de la mañana proyectando mi larga sombra delante de mí. Me detuve con la mano suspendida sobre la ranura de metal. Y entonces, la voz de mi padre, de ese correo electrónico, volvió a mí, no es un luchador. Aceptará una pequeña compensación por el bien de la paz. Me imaginé la escena. Mi padre leyendo la carta,
su rostro una máscara de fría decepción. Mi madre llorando, no por mi dolor, sino por el drama, por la vergüenza que yo estaba causando. Y Ricardo. Ricardo probablemente se reiría. Leerían mi dolor como una pataleta. Mi detallado análisis de su fraude como una fantasía paranoica. Usarían mi propia angustia para pintarme como inestable, desequilibrado y, por lo tanto, no apto para dirigir nada. La carta era una súplica. Una petición para que reconocieran mi humanidad, mi valía. Era, en su esencia, una petición de amor. Y de repente, con una claridad que me heló los huesos, comprendí. No se puede suplicar amor a quienes te desprecian. No se puede exigir respeto a quienes se han beneficiado de tu sumisión. La carta no era un arma. Era mi rendición. Era entregarles el manual de mis debilidades. Les estaba diciendo exactamente dónde y cómo me habían herido. No. La paz no se encontraba en gritar la verdad a oídos sordos. La verdadera paz, la verdadera justicia, se encontraba en el silencio. En la acción. En convertirme en todo lo que ellos creían que no era. Lentamente, bajé la mano. Miré la carta, mi alma desnuda en un sobre blanco. Y en lugar de enviarla al olvido del sistema postal, me di la vuelta y volví a casa. La coloqué de nuevo sobre mi escritorio, pero ya no era un testamento. Se había convertido en un mapa. Un plan de batalla. Ellos no iban a leer mi dolor. Iban a sentirlo. La primera etapa de mi transformación fue el silencio. Volví al trabajo al día siguiente y me puse la máscara del hijo derrotado. Mi postura estaba ligeramente encorvada. Mi voz era apagada. Evitaba el contacto visual. Cumplí con las expectativas de mi padre a la perfección. Me convertí en la sombra que ellos siempre habían visto. Observé cómo se relajaban. Ricardo pavoneándose por la oficina, ya hablando de su visión para la empresa. Mi padre dándome palmaditas condescendientes en el hombro, diciendo cosas como sé que esto es difícil, hijo, pero es por el bien de la familia. Mi madre llamándome para preguntarme si estaba comiendo bien, su voz cargada de una falsa solicitud que apenas ocultaba su alivio. Estaban tan seguros de su victoria, tan envueltos en su propia narrativa, que no vieron el cambio real que se estaba produciendo dentro de mí. El dolor se había enfriado y endurecido, convirtiéndose en un diamante de propósito. Cada noche, volvía a mi escritorio y leía la carta. Pero ya no la leía con angustia. La leía como un general estudiando un mapa del terreno enemigo. Cada agravio que había listado se convirtió en un objetivo estratégico. Párrafo 1. El favoritismo financiero. Contacté en secreto a Elena, una exnovia de Ricardo de hacía años. Una mujer inteligente y amargada que él había dejado con una montaña de deudas. Recordaba vagamente que ella había mencionado algo sobre una inversión que salió mal. Resultó que Ricardo la había convencido de invertir en una empresa fantasma que él había creado, prometiéndole ganancias astronómicas. Por supuesto, el dinero desapareció. Ella todavía tenía los extractos bancarios y los correos electrónicos. Nunca lo había denunciado por vergüenza y por miedo a mi familia. Le ofrecí cubrir todos sus gastos legales si estaba dispuesta a presentar una demanda por fraude. La amargura es un poderoso motivador. Aceptó sin dudarlo. Párrafo 3. El desprecio por mi trabajo. Durante años, había desarrollado un software de gestión de proyectos a medida para nuestra empresa. Era la columna vertebral de nuestra eficiencia, el sistema que nos permitía manejar múltiples obras complejas simultáneamente. Nunca lo había registrado a mi nombre, ingenuamente, asumí que era propiedad de la empresa familiar. Sin embargo, revisando mis viejos archivos, encontré un acuerdo inicial que firmé cuando empecé a desarrollarlo, un documento redactado por mí y firmado por mi padre sin apenas leerlo, que estipulaba que el software seguía siendo mi propiedad intelectual, licenciado a la empresa a cambio de... Bueno, a cambio de nada concreto. Era un error de aficionado por su parte, un descuido nacido de la arrogancia de nunca tomarme en serio. Contraté a un abogado especializado en propiedad intelectual. Empezamos el proceso de registrar oficialmente el software a mi nombre y de redactar un nuevo y muy caro acuerdo de licencia. Párrafos 5 al 12.
el fraude corporativo. Esta era la pieza central. Mi carta era una hoja de ruta de su crimen, pero necesitaba pruebas irrefutables. Contraté a un contable forense, un hombre llamado Julián, un lobo con piel de cordero y una reputación de discreción y ferocidad. Le di acceso a los servidores de la empresa a través de mi propia cuenta de administrador, una que ellos nunca pensaron en revocar. Durante semanas, Julián trabajó en las sombras, rastreando cada transferencia, cada factura inflada, cada céntimo desviado a las cuentas offshore de Ricardo o utilizado para pagar las deudas de sus tarjetas de crédito. El informe que me entregó era más devastador que mi carta. No era emocional, era un documento frío, fáctico y legalmente explosivo que detallaba un caso de malversación y fraude fiscal que podría llevarlos a la cárcel. Mi comportamiento sumiso los había adormecido. Dejé que pasaran 2 meses. 2 meses en los que jugué mi papel a la perfección. Asistí a cenas familiares donde sonreía débilmente y escuchaba los planes grandiosos de Ricardo. Soporté las miradas de lástima de mi madre. Sentí el peso de la decepción satisfecha de mi padre. Eran como actores en una obra, y yo era su público cautivo. Pero lo que no sabían era que el teatro estaba a punto de arder. La reunión estaba programada para un viernes. La llamaron la reunión de transición final. Estábamos en la sala de juntas principal, el mismo lugar donde yo había pasado innumerables noches trabajando. Mi padre se sentó a la cabeza de la mesa, flanqueado por Ricardo y mi madre, que había insistido en estar presente para dar apoyo moral. Su abogado, un hombre de aspecto grasiento llamado Morales, deslizó un documento por la mesa hacia mí. Mateo, comenzó mi padre, con un tono falsamente solemne. Hemos llegado a una cifra que creemos que es más que justa por tus años de servicio y tu participación minoritaria. Refleja la situación actual de la empresa y te permitirá empezar de nuevo. Miré la cifra. Era un insulto. Apenas cubría el dinero que yo mismo le había prestado a Ricardo a lo largo de los años. Levanté la vista y los miré a cada uno de ellos. Ricardo tenía una sonrisita petulante. Mi madre me miraba con ojos suplicantes, como si me rogara que no hiciera una escena. Mi padre parecía un emperador romano decidiendo el destino de un gladiador. Siempre lo hace, resonó en mi cabeza. Tomé el documento. No lo leí. Lo dejé a un lado. Gracias por la oferta, dije, mi voz tranquila y firme, desprovista de la emoción que esperaban. Es muy reveladora. Sin embargo, tengo una contrapropuesta. Antes de que pudieran reaccionar, hice una señal. La puerta de la sala de juntas se abrió. Mi abogado, un hombre alto e imponente, entró, seguido por Julián, el contable forense. Mi abogado colocó su propio maletín sobre la mesa con un ruido sordo y satisfactorio. La sonrisa de Ricardo vaciló. La cara de mi padre se ensombreció. ¿Qué es esto, Mateo?, espetó. No es necesario involucrar a extraños. Al contrario, padre, respondí, saboreando cada palabra. Es absolutamente necesario. Verás, he estado revisando las finanzas de la empresa. Y he encontrado algunas discrepancias. Mi abogado abrió su maletín y sacó 3 carpetas idénticas. Le dio una a mi padre, una a Ricardo y otra al abogado Morales. Dentro de esas carpetas, continué, mi voz cortando el silencio tenso, encontrarán el informe completo del señor Julián. Detalla una malversación de fondos que asciende a casi 2 millones de euros durante los últimos 5 años. Fondos desviados a cuentas personales, gastos de lujo registrados como costes de proyecto, facturas falsas a proveedores inexistentes. Todo ello, curiosamente, parece conducir directamente a Ricardo. Ricardo se puso pálido como el papel. Abrió la carpeta y sus manos empezaron a temblar. Mi padre la miró con incredulidad, luego con furia. ¿Cómo te atreves?, rugió, señalándome. Acusar a tu propio hermano. No es una acusación. Es un hecho documentado, dije con calma. Y tenemos la intención de presentar este informe a la Fiscalía a menos que se cumplan ciertas condiciones. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda. Primero,
Ricardo renunciará inmediatamente a cualquier cargo y participación en la empresa. Segundo, la empresa me reembolsará la totalidad del importe malversado, con intereses. Tercero, y esto no es negociable, me cederán el 100% de las acciones de la compañía. Consideradlo una compensación por el fraude, el intento de devaluar mi participación y, francamente, por mi silencio. Hubo un silencio de muerte. Luego, el caos. Mi madre empezó a sollozar. Mateo, ¿cómo puedes hacernos esto? Somos tu familia. Ricardo saltó de su silla, tirando la carpeta al suelo. Estás muerto para mí. Mentiroso. Intentas robarme lo que es mío. Mi padre me miraba fijamente, su rostro una mezcla de rabia y un pánico que nunca antes había visto en él. Su imperio, construido sobre mi espalda, se estaba desmoronando ante sus ojos. No puedes hacer esto, siseó. Me di la vuelta lentamente y lo miré directamente a los ojos. Oh, sí que puedo, dije. Porque, verás, cometisteis un error fundamental. Pensasteis que yo no era un luchador. Que aceptaría una miseria por el bien de la paz. Hice una pausa, dejando que mis palabras colgaran en el aire. Resulta que sí soy un luchador. Simplemente estaba esperando a tener las armas adecuadas. Y vosotros me las disteis todas. Mi abogado carraspeó. Además, añadió con una sonrisa gélida, tenemos el asunto de la propiedad intelectual del software de gestión, Constructa Max. Mi cliente, el señor Mateo, es el único propietario legal. Hemos preparado un nuevo acuerdo de licencia. Oh, por supuesto, puede retirar su uso con efecto inmediato, lo que paralizaría sus operaciones en 24 horas. El rostro del abogado Morales se había vuelto de un color ceniciento. Sabía que estaban atrapados. Completamente atrapados. Y hay una cosa más, dije, dirigiéndome a Ricardo. Una vieja amiga tuya te manda recuerdos. Elena. Parece que recuerda muy bien una inversión que hizo contigo. Su abogado se pondrá en contacto contigo la semana que viene. Al parecer, el fraude es un patrón de comportamiento en ti. La caída fue más rápida y silenciosa de lo que jamás hubiera imaginado. No hubo más gritos ni dramas. Solo el rasguño de las plumas sobre el papel. Firmaron todo. La transferencia de acciones, el acuerdo de reembolso, la renuncia de Ricardo. La familia, esa entidad todopoderosa que me había definido y oprimido durante toda mi vida, se disolvió en una serie de cláusulas legales y firmas temblorosas. Mi padre no volvió a dirigirme la palabra. Salió de la sala de juntas como un hombre que había envejecido 20 años en una hora. Mi madre me lanzó una mirada de traición tan profunda que casi me hizo flaquear. Casi. Ricardo, sin embargo, se desmoronó. Mientras recogía sus cosas, me miró con los ojos enrojecidos y me susurró, ¿por qué? Éramos hermanos. Lo miré, y por primera vez no sentí ira ni dolor, solo una vasta y helada distancia. Una vez escribí una carta, le dije en voz baja, tan baja que solo él podía oírme. Tenía 12 páginas. Detallaba cada mentira, cada humillación, cada vez que me hicisteis sentir que no valía nada. Iba a enviarla, esperando que entendierais mi dolor. Pero entonces me di cuenta de que no merecíais mi dolor. No os lo habíais ganado. Solo merecíais las consecuencias. Su rostro se contrajo, la comprensión finalmente amaneciendo. No lo había hecho por rabia ciega. Lo había hecho con la precisión de un cirujano. Lo había desmantelado usando el conocimiento íntimo que solo un hermano puede tener. Esa noche, regresé a mi apartamento. La empresa era mía. Mi futuro era mío. La justicia, fría y dura, era mía. Saqué la carta del cajón de mi escritorio. La leí una última vez, no como un mapa de batalla, sino como un artefacto histórico, un registro de un hombre que ya no existía. El hombre que le escribió era débil, herido y suplicante. Yo ya no era ese hombre. Fui a la chimenea, encendí una cerilla y acerqué la llama al borde del papel. Observé cómo las palabras de angustia se enroscaban, se volvían negras y se convertían en cenizas.
El fuego consumió la prueba de mi antigua debilidad, el testimonio de mi dolor. Mientras el último trozo de papel se desvanecía en un humo ascendente, no sentí triunfo ni alegría. Sentí paz. Un silencio profundo y absoluto en mi alma. La carta que nunca envié no había destruido mi vida. Me la había devuelto. Y en el silencio de mi nueva libertad, finalmente pude empezar a construir algo verdaderamente mío, sobre unos cimientos que nadie podría volver a arrebatarme jamás.